Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde se vea. Aquí estamos con la artista. Viviana Rivera. ¿Cuánto tiempo te llevan en esto del dibujo? Pues la verdad, casi toda la vida, desde adolescente. Oh, siempre le ha Eh, gustado. sí, en realidad sí. Pero fácil, más de 40 años. Wow. ¿Cómo usted comenzó en el mundo del arte? A ver, en el mundo profesionalmente hablando porque si te digo desde cuando yo me interesé por el arte, era jovencita, niña, adolescente, y me la pasé dibujando toda la adolescencia. ¿Y profesionalmente? Y entonces, profesionalmente hablando, pues casi mientras estudiaba en la universidad, bueno, primero en Ganexa, después en la universidad. Oh, ¿usted estudió en Ganesa? Sí, ¿Cómo cuántos años tenía? ahí empecé como a los 17 años. Wow. Estuve más o menos 3 años. Y en ese tiempo, cuando yo estaba en Ganexa y luego entré a la universidad, pues ya entonces empecé a participar en exposiciones, concursos, y ya estaba así como familiarizándome con la actividad artística. Y fue como, gracias a Ganexa, que fue entrando al mundo artístico, pero de manera profesional. Sí, se puede decir. De hecho, ahí tuve sí mi primera exposición. Como a los 17 que usted tomó más en serio, se podría decir. Ujú. Wow, interesante. ¿Recuerda la primera vez que usted se sintió como un artista? De hecho sí, cuando estaba en Ganexa ya me sentía como artista. Interesante. O sea, Y, Ganexa fue como que le expandió esa puerta, esa sí, posibilidad. esa fue la primera puerta, exacto, esa fue la primera puerta. Ahí todo, o sea, no solamente por los profesores que nos enseñaban en ese momento, sino que el director Ricardo Martínez, él siempre a los estudiantes nos apoyaba, nos daba oportunidad de trabajar, de hacer exposiciones, nos brindaba los espacios. Así que se puede decir que ahí fue como el trampolín de todo. Interesante. Entonces su formación fue como tanto académica como autodidacta, ¿cierto? Exacto, ambas. ¿Y aprendió más por parte de Ganexa o por parte de usted misma a lo largo de los años? De todo un poco, ¿ah? O sea, claro que cuando estuve en Galicia aprendí, había excelentes profesores. Luego entró a la Universidad de Panamá y también otro tanto seguí aprendiendo, es que uno no acaba de aprender. No aprende mientras más va pasando el tiempo, entiendo. Exacto. ¿Hubo algún momento clave que marcó su carrera? A ver, clave, no, tal vez la licenciatura, tal vez cuando terminé la licenciatura. ¿Por qué? Porque ahí tuve que tomar decisiones bien específicas, decisiones así bien concretas vamos a decir, el campo profesional es una cosa allá afuera. Entonces, allá afuera hay, vamos a decir, bueno, te lo voy a decir de esta forma, el arte en Panamá, y te hablo desde mi experiencia más joven, el arte en Panamá es un campo bastante restringido, bastante limitado. Hoy en día no, hoy en día hay mucha más apertura y gracias a la internet, gracias a las redes sociales, el campo se ha abierto más. Pero en mi época que lo que era la internet y las redes sociales no era lo común, el arte era bien restringido, incluso yo diría que el arte era elitista. Y entonces era o sea, entrar a un círculo del arte era casi pedirle permiso a un grupo específico para tú entrar. Wow. Y no significa que en Panamá no se hacía arte en todos los niveles, por supuesto que se hacía arte, pero cuando tú querías que tu arte se conociera, cuando tú querías que tu arte se mostrara, cuando tú querías que tu arte tuviera algún tipo de promoción, no tenías ese acceso porque era restringido, era para un grupo. Tenía que tener contactos. Exacto, era muy restringido. Entonces, en ese sentido, cuando yo terminé la licenciatura, yo tuve que tomar decisiones muy específicas porque o te dejabas manipular por ese medio tan restringido y también a la vez algo hostil, porque ese medio que manejaba el arte era un medio que quería decirte cómo pintar y cómo tenías que hacer las cosas. Entonces, o te dejabas manipular por ese medio, que para mí era bastante hostil, o te abrías camino por tu cuenta. Yo decidí abrirme camino por mi cuenta, yo no iba a seguir el juego a nadie, en el sentido de que me dijeran qué hacer y cómo hacerlo.
Si no, yo dejaba de ser artista pues, para convertirme en la marioneta de alguien. Yo no iba a seguir ese juego. Y yo tomé la decisión, yo dije, si económicamente yo tengo que depender del arte con la condición de que alguien me tenga que decir qué hacer, yo dije, pues no, nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer en el arte. O sea, puede decir que esa fue su decisión más importante que ha tomado en Sí. toda su vida. Sí, o sea, en cuanto a En la parte profesional del arte. De Porque tomar yo dije, su propio camino. exacto, Wow, interesante. no dejarme manipular pues por el medio. Wow. ¿Y qué le inspira actualmente? Actualmente pues ya estamos en otra época, ya es otro, o sea, hoy en día hay mucha más apertura en cuanto a la vida profesional artística. Yo, por ejemplo, trabajo como docente, o sea, yo enseño arte. Esa es una forma de ganarse la vida a través del arte. Y aparte, pues, las exposiciones, lo que uno haga como artista personal. Yo me muevo tanto en el mundo de las artesanías, el mundo de la pintura, el mundo de la docencia, y la verdad estoy muy contenta con todo lo que he hecho, con todo lo que he logrado, con lo que he alcanzado. Recientemente terminé un doctorado que jamás pensé, ni estaba en mis planes hacer un doctorado, y recientemente lo terminé y lo que, o sea, me siento súper contenta, con lo que he logrado, lo que he alcanzado y lo que he hecho como artista en todas las áreas. ¿Hay algún tema recurrente en sus obras? Por mucho tiempo la figura humana, siempre me gustó la figura humana, pero recientemente la he dejado como de lado y me he concentrado más en paisajes, o sea, el paisaje y paisaje específicamente panameño. Porque siempre me gustó el paisaje, siempre me gustó, pero nunca le dediqué tiempo porque le dedicaba más tiempo a la figura humana. Ahora como que estoy descansando de la figura humana y le estoy dedicando más tiempo al paisaje, pero es bien interesante porque en el paisaje, por ejemplo, yo hice una serie de pinturas con los marañones, pero la razón era porque yo crecí viendo marañones, crecí comiendo marañón, crecí asando pepita de marañón, crecí en ese ambiente, ¿no? Y un poco añorando eso de que hubo un tiempo atrás una plaga que estaba acabando con los marañones. De hecho acabó. No, de hecho ya lo recuperaron. ¿Se recuperaron? Claro, ¿Ya sí, puedo comprar pepitas de marañón? Sí, ya, entonces, pero eso yo estoy segura que a los panameños que crecieron con esa fruta, pues... Yo fui una que creció con esa fruta. Sí, entonces uno se queda como que yo ahí me di cuenta de que el marañón era algo importante porque es parte de tu vida, en algún momento eso ocupa algo importante. Entonces yo hago esta serie de marañones. El primer cuadro fue unos marañones en el fondo una playa, porque yo crecí, mis vacaciones todas fueron en la playa, con queso, ciruela, marañón, mango, o sea, las frutas que son comunes de aquí de Panamá. Frutas tropicales. Exacto, las frutas tropicales. Entonces yo hago este escenario y una estudiante ve el cuadro y dice así como extrañada, marañones en el mar, en la playa. La gente no sabe que crecen en la playa. Exacto, entonces ahí yo me di cuenta de que el escenario con el que yo crecí, porque yo sí veía los marañones en la playa, en todo lo que es Punta Xame, entonces ese era territorio de los marañones. Entonces, pero me di cuenta que los jóvenes de hoy en día no ven el marañón en las playas porque ya no es común como cuando yo era mi época de joven. Entonces ahí me di cuenta de que al yo pintar esto estaba haciendo memoria de un espacio de tiempo y un espacio geográfico donde yo conocí y crecí, que muchos no lo conocen ni lo entienden hoy en día. Entonces ahí yo vi la importancia de hacer del tema del paisaje, porque el paisaje se convierte en una narrativa de espacio y de tiempo. Que más allá de si es un cuadro realista, si no es realista, o sea, realmente se convierte en parte de contar una historia de un momento de Panamá en un espacio geográfico de Panamá. Entonces veo la importancia ahí del paisaje en ese sentido. ¿Cómo es su proceso creativo desde la idea hasta la obra? A ver, no hay como una línea recta que se sigue.
por lo menos en mi caso. De hecho, yo estuve haciendo unas investigaciones con ayuda, colaboración de estudiantes de aquí, donde veíamos, o sea, tanto de mi experiencia, pero experiencia también de los estudiantes, cómo era ese proceso para cada uno, para ver si había algo en común, a ver si encontrábamos que hubiese alguna regla, seguir algo. Y una de las cosas que sí vi que no es común realmente es que en el arte no hay una línea recta para hacer las cosas. Interesante. No hay una línea recta. Te puedo decir, digamos, en un caso específico fue así, pasó uno, pasó dos, pasó tres, pero no significa que todos los cuadros o todas las obras que yo haga van a seguir el mismo proceso. Entonces no hay algo lineal en ese sentido. O sea, las ideas pueden venir uno estando dibujando, pero no siempre va a ser, primero tengo la idea y ya después lo dibujo, sino que a veces vienen también por bocetos, diseño. Exacto, incluso ocurrió una situación y esa situación te impactó por algo, pero a la vez te inspiró a hacer algo. O simplemente voy a hacer un boceto. O sea, hay muchas formas en que yo puedo iniciar un trabajo, no hay una forma única de hacerlo. Incluso creo que en el arte, no puedo hablar por todos los artistas, pero creo que el arte en general no sería arte si tuviera una forma rígida de hacer las cosas. Como las matemáticas, que sí necesita un orden. El arte exacto. más vuela. Exacto. ¿Y cómo describirías tu estilo actual? ¿O toda la vida? Yo diría que entre figurativo y realismo. A mí me gusta mucho el realismo. No digo que tenga algo en contra de lo abstracto o de otros temas, pero siempre me ha gustado más el realismo y lo figurativo. ¿Y eso por qué le gusta más el realismo que otro tipo de técnica? Tal vez porque esa fue mi formación. Creo que esa fue mi formación. Comenzó por ahí, le agarró el cariño ya. Exacto, como ahí me formé técnicamente hablando, y no es que no pueda aplicar otras técnicas, pero digamos que ese es lo que más me gusta del proyecto. Entiendo. A mí, por ejemplo, no me gusta el realismo, pero yo admiro a las personas que hacen realismo. Yo sí prefiero lo abstracto, lo salido, como lo surrealismo. Me gusta eso. ¿Qué técnicas o materiales prefiero utilizar? O sea, aparte de la técnica que ya no ¿qué materiales? Me gusta el óleo, me encanta el óleo. Creo que es una técnica todavía insuperable. Por más productos que salgan nuevos al mercado, creo que el óleo es insuperable. Por la textura, por lo pastoso, por la forma en que puedes aplicar la técnica. Pero también me gusta el acrílico y me gusta mucho el collage. Yo he hecho mucho collage de mezclar técnicas o mezclar diferentes materiales. Eso es algo que me gusta mucho hacer. Pero básicamente son las técnicas que más he manejado. ¿Cuál ha sido su collage favorito? De hecho hay uno sí que es mi favorito, que es, y lo puse recientemente. Es un cuadro literalmente cuadrado y tiene, no digamos que en el centro, pero tiene una franja, y esa franja es una fotografía que se repite. Y el resto del cuadro está salpicado con pintura así al estilo de Jackson Pollock, así de dejar caer la pintura. Y los tonos son entre plateado, gris, negro y un plateo brillante. Y la fotografía que se repite es una fotografía que está en blanco y negro. Wow. Es una fotografía que saqué en Colón de un niño pequeño, un niño chiquito, como yo le pongo unos 5 o 6 años, que iba montando una bicicleta. Pero la bicicleta era más grande que él. Él se veía chistoso porque él pedaleaba y él subía y bajaba porque... Entonces se veía súper chistoso cuando yo lo vi y le tomé la foto. Entonces me encantó ver la foto y la usé para este collage. Interesante. Y me encantó hacer ese collage por el efecto en general de todo lo desalpicado y la foto. Me gustó mucho ese collage. Wow. ¿Y cómo ha evolucionado su técnica a lo largo de los años, del tiempo? Muchísimo. Y de hecho una de mis últimas investigaciones tiene que ver con eso, de cómo evoluciona un artista su técnica, pero sí ha cambiado técnicamente mucho y temáticamente también, porque yo vine de lo académico, en algún momento pasé por todo esto del collage, haciendo mucha mezcla de técnicas,
también con mensajes de crítica social, y luego ya regreso otra vez un poco al academicismo, pero técnicamente hablando, una técnica mucho más depurada que la que usaba unos años atrás. Wow. Cada año se podría decir que cada año usted va mejorando su técnica, va experimentando. Sí, de hecho, creo que uno inconscientemente perfecciona su técnica, ya sea por la experiencia, por los años, porque le dedico más tiempo, pero uno se va perfeccionando. Y de hecho yo siempre busco mejorar siempre lo que hago, pero sí yo noto la calidad del trabajo de hoy en día a lo de un tiempo atrás. En todos los sentidos es mucho mejor la técnica, la aplicación, todo mucho mejor. Entonces usted prefiere mejorar su técnica que ya tiene descrita, ya lo que más usted utiliza, o prefiere también experimentar, o prefiere ambas. Ambas, realmente sí. También de hecho me gusta experimentar, pero aún experimentando o sea, siempre, por ejemplo, antes nosotros decíamos experimentar, es decir, empezamos a tirar cosas, a picar, a romper, y decíamos, estoy experimentando. Sí, en cierta forma hay algo de experimentación, ¿no? Pero no se documentaba nada. Entonces, al final, yo podía tener un resultado X, pero no podía decir más nada de lo que era obvio que veía todo el espectador. Pero si tú le preguntas a una persona que hace ese tipo de trabajo, bueno, ¿y cómo le hiciste? ¿Qué aprendiste? Y qué poco te dice, porque en ese experimentar no solemos documentar. Entonces, una de las cosas que yo he aprendido investigando es que es importante documentar todo lo que uno hace. Si tú documentas todo lo que tú haces, o sea, te vas a encontrar que hay mucho más aprendizaje y mucho más conocimiento del que nos imaginamos a simple vista. Porque en ese salpicar, en ese tirar, en ese romper, pasan muchas cosas que no le prestamos atención. Y si le prestas atención, vas a encontrar una cantidad enorme de información que son útiles para los artistas. Y eso me llevó incluso a llegar a conclusiones, por ejemplo, que a nosotros la sociedad en términos generales nos subestima a los artistas, porque piensa que nosotros somos pura emoción y puro sentimentalismo y puro... pero en realidad lo que nosotros hacemos requiere de mucha inteligencia, Incluso hay cosas que hacemos que se requiere de una inteligencia especial. Pero ¿cómo yo me di cuenta de esto? Porque en mis investigaciones empecé a documentar lo que hacía y cómo lo hacía y por qué lo hacía y entender lo que estaba pasando. Y ahí pude entender muchas cosas, y entre esas cosas que lo que nosotros hacemos como artistas se requiere de mucha inteligencia. Y más allá de lo que la gente piensa que nosotros somos pura emoción, realmente lo que nosotros hacemos, y para aplicar como lo que hacemos y cómo lo hacemos, necesitamos tener una inteligencia que no la desarrolla cualquier persona más que tener medio del arte, porque se requiere para este medio. Y eso tiene mucha importancia, que los campos profesionales no han visto esa parte, y yo ahora que la estoy descubriendo, estoy también en la tarea de darla a conocer, de mostrar de qué se trata lo que nosotros hacemos, que no es nada más pura emoción, sino que hay mucho conocimiento y mucha inteligencia y mucho detrás de eso que hacemos, que no es nada más pura emoción. ¿Cuál diría usted que es su inteligencia artística ahora que se siente que la está descubriendo más? Fíjate que ni siquiera te puedo decir que es una categoría o algo así, al contrario, yo más bien estoy por definir de qué se trata, porque no es la clase de inteligencia que usaría un arquitecto, o la clase de inteligencia que usaría un chef, o la clase de inteligencia. Eso, ¿por qué? Porque es diferente. Porque nosotros lo que hacemos como artistas lo hacemos basado en las emociones, en los sentimientos y en las experiencias. En el campo académico, justamente esas tres cosas, emociones, sentimientos y experiencia, no se les da valor. O sea, en el campo profesional académico no tiene valor, porque son cosas son cosas intangibles, que no se pueden probar, que no se pueden demostrar, que no se me explico. Entonces, por eso no le dan valor, y por eso, en conclusión, no le dan mucho valor al trabajo que nosotros hacemos. Pero ¿qué sucede? Que investigando esa parte de emociones, sentimientos,
y experiencia, cuando tú juntas esas cosas y a través de ellas llegas a un resultado X, que es un resultado objetivo porque es tangible, porque es una obra de arte, no puede decir que es poca cosa lo que está pasando ahí, o no puede subestimar esas emociones si el resultado fue ese. Entonces, ahí hay una clase de inteligencia diferente a la cual hay que develar y tenemos que valorar y mostrar por qué es importante esa clase de inteligencia. Te pongo un ejemplo. Nosotros, todo lo que hacemos, lo que razonamos, lo que hacemos es con la parte frontal del cerebro. Esta es la parte que razona, que piensa, que lo piensa 2 veces, que estudia, que analiza antes de dar un paso, que no hace las cosas a lo loco, pues. La parte de acá, del cerebro, la parte... Cerebelo. Esa parte es la parte emocional, la parte sentimental, la parte que no piensa tanto para hacer las cosas, ¿sí? Esa es la parte que se subestima. Entonces, ¿qué sucede? Que la creatividad, estudios científicos han demostrado que la creatividad, cuando un ser humano, cuando una persona se activa para ser creativa, esta parte se desconecta y se activa la de acá. La creatividad, para que la creatividad funcione, automáticamente tu parte del cerebro que razona todo se desconecta y se activa tu parte de acá. Wow, eso es interesante. ¿Qué significa? Que la creatividad no puede funcionar con un cerebro que calcula demasiado las cosas, que las piensa demasiado, que trata de entenderlas, que trata de controlarlas, que trata de... No sé si me explico. La creatividad no puede funcionar con esa parte del cerebro. Se podría decir que una persona artística, creativa, sea chef, sea lo que sea, no puede ser igual a lo que es un ingeniero, un matemático, ya que simplemente no se contrarrestan. Exacto, para ciertos campos académicos se necesita esta parte del cerebro, tienen que hacerlo. Por ejemplo, un arquitecto, un ingeniero que tienen que hacer una edificación donde van a estar miles de personas dentro de esa edificación, ellos no pueden jugar con las emociones, no pueden, porque ellos tienen que hacer una construcción segura, físicamente hablando, segura en todos los sentidos, tiene que tener ciertas características para que la gente pueda entrar y usar el espacio y que su vida no corra peligro. ¿Me explico? Con esa clase de responsabilidad yo no puedo ser emocional y se entiende, ¿sí? Pero el artista es otro enfoque. El artista no, en su quehacer no tiene, digamos que no pone en riesgo la vida de alguien por lo peor que puede pasar. Bueno, me quedó mal el cuadro, pero nadie va a morir porque quedó mal. Sí, es verdad. ¿Me explico? Sí. Entonces, lo que nosotros hacemos no requiere esa clase de, vamos a decir, exigencias. Entonces, nuestra creatividad, es que no solamente nosotros, es que la creatividad de todo el mundo se enfoca acá atrás, porque la creatividad es una actividad que hace el cerebro para buscar soluciones, por decirlo de una forma sencilla, para buscar soluciones. Pero si yo soy demasiado exigente, recta. Exacto, voy a limitar la creatividad porque siempre voy a encontrar un pero. No, y si pasa esto, y si pasa lo otro, siempre voy a tratar de frenar la creatividad porque estoy previendo demasiado, demasiado que no haya accidente, demasiada seguridad, no sé si me explico. Entonces, la creatividad no puede funcionar así, la creatividad necesita libertad. Ella se va a dar su estrellón si se lo tiene que dar, pero necesita ese espacio para poder encontrar esa respuesta que no había antes, porque la creatividad busca soluciones que no se conocían antes. Busca hacer cosas diferentes que no se habían hecho antes. La creatividad no funciona con rigidez, con parámetros, no puede. O sea, la cuartas si haces eso. Exacto, ya necesita libertad. Entonces, si la creatividad funciona con esa parte del cerebro que es emocional, que o sea, no le importa aventarse al vacío, si ella ella necesita ese campo de libertad para trabajar.
pero al final, ¿cuáles son los resultados de la creatividad? Son fabulosos. No solamente en el arte, en cualquier campo donde se es creativo, los resultados son fabulosos. ¿Sí me explico? Entonces, si los resultados son fabulosos, ¿por qué subestimo esta parte del cerebro? ¿La gente cree que un mundo recto es más favorable? Sí, exacto. Pero si con hechos muy concretos que surgieron a raíz de la creatividad, tenemos cosas muy buenas, no solamente en el campo de las artes, en todos los campos, porque la creatividad funciona así para todo el mundo. Es esta parte de aquí atrás. Si los resultados son fabulosos, son buenos, ¿por qué subestimo esa parte del cerebro? Si de ahí nace la creatividad. Entonces no puedo decir, no es cierto que las emociones sean algo malo en sí. De hecho, al contrario. Ahí hay una forma de inteligencia, porque ¿cómo vamos a hacer todas esas cosas creativas si no hay inteligencia? Claro. Muchos que siempre desde pequeño le dicen no hagas esto, no hagas lo otro, y es cuando un niño tiene más creatividad, cuando más deberían dejarlo libre, ¿no crees? Exacto, el ejemplo son los niños, sí. Exacto. ¿Ya? Y claro, uno se da golpes, pero la creatividad corre esos riesgos, porque si no, no encontraría esas formas únicas de hacer las cosas. De los errores se aprende al final. Exacto, todos esos riesgos es parte de esto, pero allá hay mucha inteligencia, más de lo que la gente se imagina. Por eso, en ese sentido, yo voy a seguir investigando, porque yo sé que hay una forma de demostrar que hay una inteligencia muy importante que se ha subestimado. ¿Hay alguna obra que tenga algún significado especial de todas las obras que usted ha hecho, desde pequeña hasta hoy en día? ¿Cuál ha sido la más especial o tiene alguna muy especial? No creo que una, la verdad, muchas son muy especiales. La que digamos que es tan especial que le encanta hablar de esa obra, que es la que más demuestra. Son muchas igual. Sí. Hábleme de ellas, no importa. Son muchas, la verdad son muchas, pero sí te puedo decir por qué me gustan esas obras. Uno, yo hago mucho énfasis en la técnica. Y hay muchas obras que me encantan, incluso yo veo una obra que hice hace muchos años, está en X lugar, y de repente me tocó pasar por ahí y la volví a ver después de muchos años, y yo digo, wow, yo hice eso, y me emociona porque no sé si te ha pasado que tú ves un cuadro tuyo. Ajá. Y de repente deja de verlo unos días y lo vuelves a ver y dices, ay, no, hay que mejorarlo aquí. O sí. No, esto, ay, lo hubiera hecho esto. Como que no te satisface del todo y tú dices, podría mejorar. Sí. Yo tengo muchos trabajos que así me han hecho sentir. No, ese puede mejorar, le falta algo. Pero hay otras obras que pasa el tiempo y yo lo veo y digo, no puede ser que yo hice eso. No le encuentro un error, las veo perfectas. Tanto así que hasta me emociona y decir, no puedo creer que yo lo hice. Ese es el cuadro perfecto, pero me refiero a la perfección técnica que hay dentro de la ejecución de la obra. Wow. Y para que me emocionó cuando la hice y después de años me sigue emocionando cuando la veo, yo digo, ese es el cuadro perfecto. Entonces, así tengo muchos cuadros que me encantan y los vuelvo a ver y los disfruto porque para mí tienen la ejecución perfecta. No digo que sea, no sé si qué grado de perfección tenga en comparación a otras obras de arte de la historia, pero en cuanto a mi trabajo, tienen la perfección porque me siguen emocionando cada vez que la veo. Wow. Y creo que eso es un requisito de las obras que están bien hechas, que cuando pasa el tiempo no dejan de impactarte cada vez que la ves. Pueden pasar 10 años y te siguen impactando, y pasan 20 años y te siguen impactando. Esa es una obra que está bien hecha. Wow, interesante. ¿Y usted cómo maneja la interpretación del público sobre sus obras? Pasa de todo, de todo. Pero ahí si uno manda, ahí uno no puede influir lo que el público. Yo he tenido gente que me ha regañado, hay gente que me ha felicitado, hay gente que se ha enojado, ha pasado de todo. Pero porque la gente tiene su propia percepción. Entonces ahí sí uno no puede evitar que eso pase porque cada quien y la gente, el público tiene esa libertad de tener su propia experiencia con la obra. ¿Y usted cómo lidia con el rechazo, la crítica? Pues fíjate que
Lo peor que le puede pasar a un artista es que lo ignoren. Que hablen bien o que hablen mal es bueno. Wow. Pero que te ignoren, eso sí es un problema. Eso tiene muchísimo sentido. Sí, porque si les gusta, qué bueno, algo tiene. Y si no les gusta y lo critican, qué bueno, algo está. O sea, tu obra tiene un mensaje que está llegando a la persona. Y por eso reaccionan. Wow. Pero si la gente, tú tienes tu cuadro y la gente pasó de largo y no le importó ni fu ni fa, tu cuadro tiene un problema. Wow, interesante. ¿Y crees que el arte tiene alguna responsabilidad social? Por supuesto que sí, ¿Por qué? la tiene. Independientemente de que el artista lo vea o no lo vea, sí existe esa responsabilidad social. Sí existe y históricamente ha estado. Wow, como Tú haces una obra, a menos que tú hagas una obra y la guardes para ti, no tiene ninguna responsabilidad social. Pero en el momento en que tu obra sale a un público, hay una responsabilidad social. Wow, por las obras que cuentan historias, por ejemplo, antiguas. Es que todas, independientemente de la intención con que la haga el artista, cuando la obra sale a un público, hay una responsabilidad social. Ahora, que el artista quiera o no reconocer esa responsabilidad ya es asunto de cada quien, pero por supuesto que hay una responsabilidad social. Wow, interesante. ¿Hay algún artista que le haya marcado profundamente? Sí, no uno, varios. ¿Quiénes son? ¿Cómo son? Artistas, por ejemplo, cuando en mi época de estudiante, artistas que para mí fueron de mucha inspiración, Antonio Madrid. ¿Y por qué? Antonio Madrid, ¿cómo se llama el que dibujaba? Se me fue el nombre. Juan Manuel Cedeño. Antonio Madrid, a mí me gustaba mucho en esa época que yo era estudiante, su pintura, los colores vibrantes. Él pintaba entre abstracto y entre figurativo, pero las texturas que él usaba, los colores brillantes. Yo decía, ¿cómo él hace para tener esos colores tan brillantes? ¿Cómo él hace para tener? Y aparte, él es un artista muy completo porque sus composiciones en general son unos arreglos espectaculares. Cuando tú ves una obra de Madrid, difícilmente tú le puedes encontrar un fallo así en la composición, todo el recorrido que hace, la mirada en el cuadro, todo está bien puesto, todo está... es un artista así muy completo. Wow, interesante. Y Cedeño, pues por la figura humana, por el manejo, el dominio de la figura humana, el dominio del retrato, porque me gusta mucho el retrato, ese academicismo que él trae de la escuela europea, eso me encantaba de él, de su trabajo. O sea, sí, ¿y hay otros artistas o fueron los que más le...? Eso para hablarte de aquí de Panamá, un par de ejemplos, porque también hay otros, ¿no? Pero, por ejemplo, de los maestros que son así como mis máximos, Renoir, Van Gogh, son artistas así que yo hasta el día de hoy estoy aprendiendo de ellos, aprendo de ellos. A veces yo no puedo solucionar algún cuadro y yo me voy a ver los cuadros de ellos y encuentro la solución. Interesante. Interesante. Usted se ha ido hasta atrás para aprender de antiguos profesores para saber y mejorar actualmente. Porque en realidad si tú quieres aprender de teoría del color, no vas a aprender a teoría del color si no ves a estos artistas. Ellos son los maestros de la teoría del color, en toda la extensión de la palabra. Había una de sus obras, como le expliqué, esto es una tarea, tenía que analizar una de sus obras y yo la revisionista. Una de las que más me gustó fue una en la que usted dibujó unos mangos. Fueron 4 mangos de color verde y 3 de color naranja. A mí me encantó porque me llevó a mi infancia. Yo tenía un palo de mango, ahí la gente se subía, bajaba mangos. Y yo quiero saber, ¿usted qué le inspiró a hacer ese dibujo? Lo mismo de los marañones. Lo que pasa es que yo empecé con los marañones, pero luego seguí con los mangos. Pero era ese tema de hacer esa fruta con la que yo crecí, que era de ir a las vacaciones a la playa y recoger un marañón, recibirla por acá, luego un mango por allá. O sea, era un poco eso, de recrear ese ambiente con el que yo crecí.
Esa era parte de ese tema. Esa parte de la infancia, incluso cuando yo vi ese cuadro, yo sentí como el mango en la boca, el olor artificial creado por mi mente, me recordó tanto esa infancia. Y técnicamente hablando, también ahí estaba probando algunas cosas diferentes, porque yo recuerdo que tengo 3 cuadros con el tema de mango, pero la técnica en cada uno de los 3 es diferente. ¿Cuál usó la que yo le digo que la hizo el 4 de junio? Que es la de 4 mangos verdes y 3 de color naranja. De hecho, este fue el primer cuadro que hice de la serie de los mangos. Ay, ¿qué técnicas utilizó? A ver, bueno, eso era acrílico. Eso era acrílico, pero aquí si lo comparas con otro de los mangos, vas a ver que el otro es más como más lineal y este es más de mancha. Este es más suelto. Incluso las hojas no tienen la intención de ser hojas, como la hoja del mango. La hoja del mango es así alargada. Entonces no tiene la intención como de ser exactamente una hoja, y las manchas que están entre las hojas que es casi como un puntillismo, porque era nada más para crear esa sensación de que hay luz detrás de las ramas de las hojas, porque uno logra ver un poco a través de los árboles, uno puede ver un poco a través de las hojas. Exacto. Entonces no era como la idea de hacer un fondo, pero no tan definido, que el otro cuadro sí tiene más esa clase de definición. Aquí no quería tener esa clase de definición. Y obviamente estos mangos eran como el centro de atención, por eso la vista se va para acá. En medio de tanto verde, ese color para hacer como el peso visual hacia allá, ¿no? O sea, ¿tiene imágenes de las otras obras que hizo de los mangos para poder hacer una comparación? A ver, la debo tener aquí, exacto. Wow, ¿puede enseñarlo aquí? O mandármelo también. A ver, acá. No, sí hay una gran diferencia de cómo se nota. Sí, técnicamente son diferentes. Wow, es interesante. Acá todo es más lineal, más recortado. Acá es más, la pincelada es más libre, se podría decir. Exacto, libre. Y de los marañones, mira, este fue el primero. Wow, está hermosísimo. ¿Te puedes enseñar? Y este de hecho, a ver, aquí. Ahí. Este de hecho, para solucionar esta parte del mar, arena-mar, aquí yo busqué ayuda en Renoir. Wow. Aquí fue una de las obras que yo busqué a Renoir. Este fue el último que hice de los marañones. Oh, está hermoso. No sé si lo puede enseñar. Y este cuadro, a ver acá. Ahí. Y ahí se vio. Este cuadro, cuando yo lo estaba haciendo, cada situación que yo quería hacer, yo era, consciente. Cada situación que quería hacer era consciente. Cada problema que me encontré era consciente, y cada solución que busqué fue consciente. En este cuadro yo me di cuenta de que nosotros lo que hacemos somos muy inteligentes, porque todo lo que yo apliqué aquí era con conocimiento. O sea, no era aquí hay matemática, aquí hay perspectiva, aquí hay profundidad, aquí hay teoría del color. No sabes todos los colores que hay aquí para darle el volumen. Wow. Y para cómo aplicar el color correcto que le dé la sensación de volumen. Todo eso está allí, y cuando yo lo estaba pintando yo era consciente de lo que estaba pasando. Wow. Entonces en ese momento aquí fue donde yo con ese cuadro como que reaccioné y dije, es que lo que nosotros hacemos no es poca cosa. Como todo el conocimiento que yo tengo, que he acumulado con el tiempo, lo estoy aplicando aquí. O sea, yo soy consciente de lo que está pasando en este cuadro. Aquí nada es por accidente, aquí nada es por casualidad. Yo estoy consciente de todo lo que está pasando en el cuadro y lo estoy aplicando con conocimiento, lo estoy aplicando. O sea, yo puedo volver a pasar por esas situaciones y volver a responder porque tengo el conocimiento. Sabe lo que está haciendo. Exacto, entonces ahí fue donde yo dije, lo que nosotros hacemos es inteligente. Interesante, como la gente desprecia, sí, simplemente no ve eso.
Exacto, lo que nosotros hacemos es inteligente, no es poca cosa, no es Wow. poca cosa. ¿Qué consejo le daría a alguien que quiere dedicarse al arte, a la pintura más que todo? Que usted se Que no se deje mandar. Oh, muy bueno. Bueno, en realidad el arte es de esas profesiones que la familia nos dice de que te vas a dedicar a eso, te vas a morir de hambre. Eso es cierto. Realmente cuando nosotros decidimos estudiar arte, y no hablo solamente por las artes visuales, también por la música, la danza, el teatro, cuando una persona decide ir, o sea, perseguir sus sueños, está tomando riesgos, claro que está tomando riesgos, pero el hecho de que tú persigas tus sueños en un campo al que la sociedad subestima, y tú dices, yo voy de todas formas a seguir mis sueños, eso te convierte en una de las personas más valientes que hay en el planeta. Wow. Entonces, el arte está lleno de gente valiente, que se atrevió a correr el riesgo, que se atrevió a jugársela, que se atrevió a ir en contra de la corriente, en contra de las críticas, en contra de todo el mundo. Entonces, esas son personas que corren riesgo, esas son personas valientes. Son personas que están dispuestas a correr el riesgo, que están dispuestas a hacer muchas cosas por perseguir sus sueños. Wow. Entonces, eso hace especial a los artistas. Sí. Los artistas son personas valientes, los artistas son personas que corren riesgo, los artistas son personas que se atreven, que no se conforman, que no se quieren quedar en una posición cómoda, que no se quieren quedar en una posición, vamos a decir, ¿Estática? estática, o como decir, donde están, digamos, el montón, donde hay un montón de gente que está ahí porque se siente cómoda y no quieren correr riesgo. Salir de la zona de confort, a eso se podría decir. Se puede decir de esa forma. Entonces, para ser artista se requiere de eso, se requiere de ser valiente. Es cierto que hay riesgos, pero el que quiere ser artista y va a seguir su sueño, va a tomar esos riesgos, va a tomar ese camino. Y el que lo va a hacer sí tiene que saber que va a correr riesgo, pero tiene que poner en la balanza: ¿sigo mis sueños o me quedo en un lugar cómodo, aquí donde todo el mundo se siente cómodo, y de repente trabajar en una oficina, de repente trabajar en... Mire que ese es un buen consejo, porque muchos artistas se terminan cansando por lo difícil que es ser artista y las pocas oportunidades que llega a haber. O sea, en realidad sí, pero no es que no haya oportunidades. Hay una cosa que el artista, si es bueno, no va a tener problemas. Tiene que ser bueno. La persona que quiere ser mediocre va a tener problemas. Wow. El que se conforma con la mediocridad va a tener problemas, porque la gente allá afuera no paga por lo mediocre. Paga por lo bueno. Exacto, paga por lo bueno. Entonces, sí, hay riesgo y todo, pero también tienes que ser bueno. Tú tienes que tratar de alcanzar lo mejor que tú puedas en todos los sentidos. Tienes que tratar de ser lo mejor, para dar lo mejor y ser competitivo en el campo. Pero eso de que muchos dicen que, bueno, yo pinto eso porque me da la gana. Yo lo pinto así porque, o sea, sí, claro, tú puedes hacer lo que te dé la gana, ese tema no está en discusión. Pero de lo que te dé la gana, que te paguen por eso, es otra cosa. Bueno, sí. Entonces, si tú quieres estar en el campo profesional y vivir del arte, tienes que ser competitivo, tienes que ser bueno. Wow. Vamos a hablar de qué consejo le daría a alguien para iniciar. Ok, entonces, el consejo, bueno, uno, que sigan sus sueños, porque o tú sigas tus sueños o vas a seguir el sueño de alguien más, vas a estar a la sombra de alguien. Y sí se corre riesgo, esto no es que color de rosa, por supuesto que sí se corre riesgo, pero yo creo que cualquiera que quiere seguir un sueño, no solo del arte, en cualquier área profesional, va a correr los riesgos porque quiere seguir ese sueño, ¿no? Lo otro es que tienes que ser bueno, porque la mediocridad no paga. Eso es muy cierto.
Cuando los estudiantes hacen trabajos en los talleres, ya sea dibujo, pintura, o sea, hacen trabajos solamente por ganar una nota, no están aprendiendo nada, porque no deben trabajar por ganar una nota, deben trabajar para aprender a hacerlo bien, porque tienes que ir a un campo profesional donde tienes que hacerlo bien. ¿Sí? Cierto. Entonces, si yo no me esfuerzo por aprender lo mejor posible, no voy a ser competitivo allá afuera. Allá afuera hay mucha gente que lo hace bien. Entonces, ¿cómo yo voy a vivir del arte si no me preocupé por aprender, voy con la mediocridad y allá afuera hay un montón de gente que lo hace bien? ¿Qué pasa con la gente que son autodidactas? No digo que todos los autodidactas sean malos, no digo que sea malo. Pero ¿qué pasa con mucha gente que es autodidacta? Que como ellos se quedan en una sola forma de hacer las cosas, en un solo tema, en un solo estilo, no se dieron la oportunidad de aprender más cosas. Entonces, ¿qué pasa? Dicen, en algún momento dicen, lo que pasa es que ese es mi estilo. ¿Es tu estilo o era lo único que sabías hacer? Porque no te permitiste aprender más. No sé si me explico. Sí, hay gente que ha desarrollado su estilo después de haber aprendido muchas cosas, después de haber pasado por mucho. Un ejemplo, Picasso. Picasso llegó al cubismo y todo esto, pero ¿qué hacía Picasso antes? Él tenía todas las herramientas posibles, las tenía. Y entonces cuando él llega a un cubismo, o sea, Picasso no estaba haciendo una tontería, o sea, Picasso sabía lo que él hacía. Pasó por muchas cosas para llegar ahí. ¿Para usted qué es la perfección en un cuadro? O sea, para usted personalmente. O sea, hablando del retrato específicamente, tú tienes que captar la esencia, el alma de la persona. No es nada más algo físico. Tiene que estar la persona retratada. Lo que no se ve de la persona tiene que estar retratado. Wow, interesante. La gente cuando aprende a hacer la figura humana, aprende a hacer retrato, se concentra en lo físico. Y pueden llegar a ser muy buenos en lo físico, pero no retratan el alma. Y cuando un retrato está bien hecho, pero no tiene el alma, le falta vida. Te siente como vacío. Exacto. Entonces, cuando un retrato puede ser, o sea, tú puedes retratar el alma de la persona, ahí es donde yo digo, ese cuadro respira. Si no retrata el alma de la persona, no respira, aunque se parezca. Puede parecerse, incluso la técnica está muy bien aplicada, pero no tiene el alma de la persona. Entonces no respira el cuadro. Wow. Entonces cuando el cuadro alcanza eso, o sea, rebasa esa línea de simplemente bien hecho yo digo, cuando retrata el alma de la persona, ya yo digo que es extraordinario, no es bien hecho, extraordinario, ahí es donde el cuadro respira. ¿Y algo más que quiera agregar por último? A ver, pues, bueno, lo que hace un rato hablábamos de que el que quiere dedicarse al arte, pues, que le eche ganas. O sea, que no se intimiden, no es fácil, yo no le voy a poner a nadie el camino color de rosa, alfombra roja, no. Pero en cualquier carrera te las tienes que rifar, o sea, no es porque sea el arte, o sea, la gente está bien equivocada porque ¿qué hace la diferencia de que en cualquier campo profesional tú entres, que seas competitivo? O sea, no es que sea el arte particularmente difícil. Cualquier área profesional tienes que ser competitivo, tienes que ser muy bueno para ser competitivo, porque en todos lados hay gente buena. Si quieres ser arquitecto, si quieres ser enfermera, si quieres ser médico, si quieres ser chef, lo que tú quieras ser, te tienes que ser competitivo. Los que están ahí en el campo es porque son competitivos. Si tú eres mediocre y te conformas con la mediocridad, vas a estar afuera de cualquier campo, no estoy hablando de las artes, de cualquier campo, no vas a estar afuera. Wow. Entonces la gente piensa que es el arte en particular, no, cualquier área es difícil si no eres competitivo. Muy cierto, sobre todo en la informática y cualquier cosa ¿cómo se llama esto? Analíticas. Sí, en todas las áreas, hay gente buena y el que no es bueno se queda afuera, así de sencillo. Tú quieres estar ahí, codearte con los demás y tienes que ser bueno, tu formación tiene que ser muy buena. Y persistente. Exacto, porque
Si no hay una oportunidad, pues tú vas a luchar y luchar hasta encontrar la oportunidad, pero vas a estar ahí, no te vas a rendir. Pero tienes que tener ese carácter no solamente de ser persistente, sino también de tu ser bueno y cada vez mejor y cada vez mejor y cada vez mejor. ¿Desafiarse uno mismo cada día? ¿Se podría decir? Sí. Wow. No, muy interesante. Muchas personas se rinden, como que así, lo dejan ahí. Como que ya estás tan cerca de lograrlo, ¿por qué te rindes? Eso es muy interesante. No, ya aquí ya terminamos. No sé si quiero decir alguna otra última cosita. Pues bueno, creo que ya con eso es bastante. Gracias.